Hola, buenos días. Yo soy la doctora Dania de Lima Sánchez y les voy a presentar el tema de Novando el experto en la era digital, desarrollo de la práctica clínica. Algo que es muy importante y que generalmente no tomamos tanto en cuenta es cómo es que creamos nuevas competencias. Lo que vamos a ver ahora son los objetivos de la clase. Tiene que ver con revisar el modelo de Dreyfus, revisar las diferentes fases de competencia que podemos tener, cómo estas impactan en la aplicación TIC clínica y cómo podemos trabajar con ellas. ¿Por qué hablar de pericia? Generalmente nosotros hablamos de la formación centrada en competencias. Esto quiere decir que no basta con que tengamos todos los conocimientos del área, sino que tenemos que decidir en qué contextos y bajo qué aplicación, incluso bajo qué presión vamos a utilizar cada uno de ellos. Generalmente vamos a tener entornos digitalizados, gran volumen de información y alta incertidumbre, especialmente con el nuevo desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud, como la inteligencia artificial. Tenemos un gran reto como profesionales de la salud en lograr desarrollos de competencias nuevas y que van a ser altamente variables y que se van modificando de una manera muy rápida. ¿Cómo dejamos de ser novatos entonces? ¿Cómo vamos a construir esta pericia? La práctica clínica incluye conocimiento, que es lo que estamos trabajando sobre fundamentos científicos, evidencia actualizada, habilidades clínicas, que esto incluye destreza técnica y comunicación con el paciente. Ya vimos lo que es la comunicación efectiva, es decir, poder transmitir la información adecuadamente, y de esto depende que nuestros lineamientos, nuestras indicaciones se sigan adecuadamente, que tengamos experiencia en casos previos que nos ayudan a predecir o tomar decisiones de una manera mucho más ágil, y esto va de la mano con el juicio clínico, que finalmente tenemos que hacer decisiones razonadas y confiables en un contexto que se pueda adaptar a la particularidad del paciente, que es lo que hablamos cuando hablamos de definición de caso dependiendo del contexto. Además, tenemos que integrar toda esta información de una manera sabia, de una manera pertinente, que tomamos finalmente la síntesis en la definición de Osler, de ver sabiamente lo que vamos a hacer y dar la capacidad de brindar atención con calidad y con fundamentos clínicos basados en evidencia. Entonces, generalmente vamos a tener todas estas dos partes que nos hablan del novato versus el experto y cuál es el razonamiento, cómo piensan cada uno de los dos. El novato generalmente vamos a depender de reglas físicas. Nos podemos sentir abrumados por la información y nos cuesta identificar lo relevante. Es como esta sensación de todo es importante, vamos a anotar todo y subrayamos todo el libro de amarillo. Nosotros podemos incluso darnos cuenta que podemos ser novatos en muchos temas y a la vez expertos en otros. Y por eso siempre es importante considerar que vamos a estar en este camino unida y vuelta dependiendo del tema que estemos viendo. Generalmente, si tenemos una situación donde yo tenga incertidumbre, eso me va a provocar un bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo dificultad para categorizar, jerarquizar, sintetizar la información y por ende me voy a sentir muy abrumado y voy a quizás incluso decir no sé qué hacer porque es demasiada información y no sé por dónde empezar. En cambio, alguien que es experto va a reconocer patrones rápidamente, puede tomar decisiones más ágiles y adecuadas en situaciones de incertidumbre, y eso le va a permitir no nada más de alguna manera estar trabajando en su aplicación de decisiones rápidas, sino que va a poder tomar de alguna manera ciertos atajos entre comillas. Además va a poder notar ciertos patrones que existen y poder no solamente seguir una lista de cotejo, sino estar trabajando sobre escenarios nuevos que le puedan dar un contexto de innovación y aplicación de conocimiento, también con sabiduría. El modelo de competencia consciente en general es el modelo que se utiliza para entender cómo se forman estas capacidades, estas competencias.
Vamos a partir de la incompetencia inconsciente. Generalmente siempre se pone la metáfora de yo no sé qué tanto no sé porque no conozco la orilla. Es decir, a veces uno puede ser eh, muy inconsciente de la propia ignorancia y eso nos puede llevar a hacer decisiones basadas en, y vamos a decirlo así, la ignorancia puede ser muy arrogante. Si yo no sé lo que no sé, puedo tomar decisiones apresuradas que impacten en el paciente. Y eso es una situación de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente nos va a llevar a situaciones donde voy a estar pensando en que necesariamente no sé la consecuencia de dar un antibiótico en un paciente y no puedo saber los efectos adversos, el riesgo de anafilaxia, el riesgo de una reacción adversa grave que pueda complicar la vida o generar complicaciones a largo plazo. Y esta generalmente es el inicio de la formación de cualquier tema. La siguiente va a ser cuando ya sé un poco más del tema, ya tengo más competencias y empiezo a darme cuenta también de mis debilidades. Ya sé qué tan grande es la orilla, ya puedo saber de ese mar de ignorancia que tenía anteriormente hasta dónde llega. Y eso me lleva a tener un reconocimiento de las carencias que puedo tener y la adquisición guiada de habilidades. Ya sé por dónde tengo que trabajar un poquito más, dónde trabajar necesito seguir las normas de práctica clínica, por ejemplo, necesito seguir las guías para tomar decisiones y eso me va a ayudar a paliar un poquito esta incompetencia. La competencia consciente se realiza cuando yo tengo una tarea eh, sistematizada, pero aún requiero atención y supervisión en esa tarea. Yo estoy ya capacitado para realizarla, pero todavía tengo que seguir ciertos lineamientos, siempre tengo que pensar qué estoy realizando, cuál va a ser la mejor decisión. Es un proceso reflexivo. Y vean la paradoja, que la última fase es la competencia inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Tengo la habilidad automatizada, se ejecuta bien casi sin pensarlo y generalmente puedo mantener calidad y seguridad, que sería un poquito lo que aspiramos todos, que tener esta sabiduría donde yo ya me cuesta trabajo incluso explicar lo que yo pensé para llegar al procedimiento, porque lo tengo de manera muy inconsciente. Y que incluso yo tengo que pensar, a ver, ¿cómo fue que llegaste a ese diagnóstico? Y regresarme mis pasos para explicárselo a otra persona, porque yo lo hago de una manera ya fluida. No tengo que, por ejemplo, les pongo un caso, si yo tengo que hacer un diagnóstico de esquizofrenia, de pronto llevo al paciente y yo si tengo ya esta competencia inconsciente, dice, tiene paciente con esquizofrenia, con diagnósticos en su tipo indiferenciado. Si tuviera un residente a mi cargo de psiquiatría, le tenía que explicar ok, yo llegué a ese diagnóstico y tengo que reflexionarlo porque el paciente cumple criterios de llevar más de 6 meses con ideas delirantes y alucinaciones, pero estas no estructuran ninguna idea clara, bizarra, y parece ser que más bien se predominan las anomias y la anedonia y la pobreza en el pensamiento. Ok, eso tengo que yo pensarlo otra vez, pero yo llegué de manera inconsciente al diagnóstico. Y eso nos ayuda a discernir si estamos en una competencia inconsciente o consciente. El consciente generalmente tendría que hacer este proceso antes, de una manera guiada, para llegar al diagnóstico. Y finalmente la incompetencia consciente tendría que leer los criterios diagnósticos y seguirlos al pie de la letra y quizás hacer una entrevista estructurada que le apoye para hacer las preguntas indicadas para hacer el diagnóstico. Y la incompetencia inconsciente sería alguien que dice, bueno, la verdad es que no sé qué tiene o ni siquiera sé, pero voy a decir que está mal, ¿no? Y ni siquiera sabría por qué dice que está mal o por qué no considera que cumple criterios, y ni siquiera sabría que, por ejemplo, llamarle, no, pues está psicótico o no lo está. No sabría sustentar si está ese diagnóstico o no cumpliéndose o si es adecuado o no es adecuado. Vamos a tener entonces
La primera parte, incompetencia inconsciente y consciente, es que generalmente lo vamos a ver al inicio de la formación. Cuando estamos abordando un tema, a veces podemos decir, no, es que yo, no sé, siento que sé mucho, ¿no? Casi que puedo ganar un Nobel. En realidad, en esta fase el estudiante no sabe lo que desconoce. Y generalmente se puede ver de una manera simplista la medicina y es un gran riesgo porque podemos incluso pensar que está bien que le digamos la recomendación a mi tía de, tú vas en primer año, entonces, ¿qué me tomo para el dolor? Yo tenía una maestra de farmacología que nos comentaba, ella tenía un doctorado en farmacología, llevaba un laboratorio de farmacología y justo decía, yo soy incapaz de recomendar ni una aspirina a un familiar. ¿Por qué? Porque tenía muy claro los riesgos de esta indicación. Entonces, justo cuando tenemos más claro los riesgos, vamos a ser más prudentes en la toma de decisiones porque precisamente vamos a trabajar sobre esto. Cuando yo tengo esa certeza de que no sé lo suficiente para dar una indicación, pero puedo apoyarme en guías de práctica clínica, puedo apoyarme estudiando, entonces vamos a estudiar y buscar mentorías, vamos a buscar ese apoyo, vamos a buscar esas guías de práctica clínica y todas las herramientas que hemos trabajado en informática, es justo para trabajar en esas guías de práctica clínica, en ese apoyo que tenemos tomando en cuenta que son estudiantes nobles, estudiantes en formación, que a lo mejor ya estamos acercándonos a esa incompetencia consciente donde yo tengo que enseñarles dónde buscar información. Y es muy importante tener una formación crítica con uno mismo como con lo que se está leyendo y la responsabilidad del aprendizaje, especialmente cuando es un aprendizaje autorregulado. La competencia consciente nos va a llevar a la práctica que consolida habilidades. Esto quiere decir cuando el estudiante ejecuta con precisión, pero necesita concentración, supervisión y listas mentales. Ya tengo, por ejemplo, mi historia clínica, tengo que preguntar antecedentes heredofamiliares, tengo que preguntar antecedentes patológicos, no patológicos, exploración física, eh, pasar también, por ejemplo, nosotros como psiquiatras, hacer examen mental, hacer diagnóstico, pronóstico, tratamiento, pero todavía tengo que ver de pronto la lista y ver si puse todo lo que tenía que poner. Y esta práctica constante nos va a dar la consolidación de habilidades que son necesarias para el médico. Cada vez vamos a tener una precisión en la ejecución mucho mejor. Hacemos y muchas de las materias que están viendo ahorita, por ejemplo, cirugía, hace esa supervisión paso a paso. Lavado de manos, tienen que repetirlo muchísimas veces porque es una competencia consciente que se tiene que practicar de manera constante. A ver, pasé una cara del dedo, otra cara del dedo, la palma, el embés, la técnica de cepillado. Bueno, esa es la competencia consciente que tiene que realizarse con práctica. Y obviamente cuando lo estoy realizando tengo que hacer una alta concentración. ¿Por qué? Porque requiero reforzar una y otra vez para seguir el procedimiento de una manera adecuada. Probablemente toda la carrera de medicina sea así. Vamos a tener que hacer guías de práctica clínica constante, revisar los criterios diagnósticos de manera diaria, revisar los algoritmos de tratamiento, de diagnóstico durante toda la carrera de medicina. ¿Para qué? Para que tengamos competencias conscientes de todos los puntos que requiere como médico general estar satisfechos. Y por ello vamos a requerir siempre la supervisión para que alguien nos revise aspectos de seguridad, de calidad en la atención que tengamos. Y esto no va a terminar cuando acabemos la carrera. Realmente la supervisión, la revisión del expediente clínico electrónico, el cómo se realizan las notas, y finalmente cuando ya hacemos médicos, pues COFEPRIS va a encargarse de hacer la supervisión, es decir, la práctica profesional que cumpla con los adecuados parámetros de seguridad y calidad. Generalmente eso nos lleva a usar lista de datos, un checklist que nos diga si realicé la exploración física, si realicé la exploración de abdomen, de tórax, de miembros torácicos,
Y eso, al momento de que estamos haciendo ese checklist, vamos a internalizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez vamos a memorizarlo, vamos a volverlo propio y vamos a tener que resultar que lo consultemos con menos frecuencia. Y eso nos ayuda a sistematizar. El proceso de sistematización nos lleva a no cometer errores. Por eso es tan importante hacer esta competencia consciente y una práctica diaria. Y generalmente estos procesos nos dan contextos típicos. Generalmente vemos los cuadros típicos de cada padecimiento. Todavía no entramos en los cuadros atípicos, en los cuadros en la presentación del diagnóstico es diferente, y la importancia de esto es que nos va a llevar a la consideración de seguridad para avanzar en el desarrollo de competencias. La competencia inconsciente nos lleva a lo que les comentaba, la fluidez y automatismo. Puedo tener una fluidez en la ejecución sin verbalizar cada paso. Y eso nos lleva casi al automatismo en el desarrollo. Ustedes van a ver cirujanos que literalmente pueden cerrar piel y seguir hablando con ustedes y hacerlo muy bien. Y literalmente es un parpadeo. Vamos a poner un ejemplo más cercano quizás cuando ustedes aprenden a conducir. Llega un momento al principio en que tienen que memorizar cómo va la velocidad, se mete primero el clutch, el freno, dónde está, de qué lado. Y no pueden escuchar música, no pueden hablar con nadie. Va a llegar un momento cuando lleven varios años conduciendo que van a poder hacer esta práctica de manera automática y pueden conducir el coche y platicar con alguien, escuchar el audiolibro o escuchar el radio. Y seguramente habrá momentos donde tengan que regresar a la competencia consciente, donde digan, espérame tantito, le voy a bajar al radio para poder ver bien. Seguramente lo han escuchado y se refiere a que esto considero también que son fases que van y vienen dependiendo la complejidad, ¿sí? El automático ya tiene internalizado y de una manera confiable esta actividad, esta competencia, y puede hacer que este proceso se haga mucho más rápido sin afectar la calidad y el control de la seguridad. Eso es muy importante. Si de alguna manera yo todavía no llego a ese paso y lo trato de hacer, voy a cometer errores. Por eso esto ocurre casi de una manera automática y fluida. ¿Cuáles son los límites de este modelo? Recordemos que este es un modelo para entender cómo se obtienen competencias, es un modelo teórico que de alguna manera podemos ejemplificar y ver reflejado en muchas de las actividades que realizamos de manera diaria. No es un modelo generalmente único para el aprendizaje, pero puede ser un modelo inicial donde nos lleve a entender cómo podemos aprender. Generalmente hay aspectos que no consideran necesariamente, que son aspectos que tienen que ver con la práctica clínica, como el afecto. Obviamente si yo tengo un problema, si yo tengo ansiedad, si yo tengo problemas de concentración, todo este modelo se altera, obviamente. Aspectos éticos y aspectos contextuales. Imaginemos que tenemos un escenario atípico, fuera de contexto, incluso que nos afecte el rendimiento en ese momento, y es cuando, por ejemplo, volvemos, lo que les decía hace ratito, de necesito apagar el radio para ver mejor mientras estoy conduciendo, pero lo que ocurre es que yo tengo que salir de este modelo que es autónomo para regresar a un modelo de competencias supervisadas. No todo el juicio clínico depende de este modelo, porque cuando yo tengo incertidumbre se modifica, obviamente. Generalmente en la educación médica suele complementarse con el modelo de Dreyfus y la meta finalmente es combinar enfoques para una formación médica flexible, sabia y que pueda llevarnos a una competencia segura. Ahora, dentro del modelo de Dreyfus, se habla de niveles de pericia clínica, que es una aprobación realista de la competencia en medicina.
y esto nos lleva a niveles desde el novato hasta el experto. Entonces, tomando este modelo de Dreyfus, que podría ser complementario con el que vimos anteriormente, en el novato aprende reglas y procedimientos y tiene una actuación rígida y dependiente de instrucciones. Si yo de pronto sigo las normas de práctica clínica y me dicen, oye, pero esta norma no toma en cuenta esto, quizás me queda un poquito así como paralizado de decir, bueno, entonces, ¿qué procede, no? ¿Qué hago en este caso? El experto, nos vamos a ir al otro lado, que sería el principiante avanzado. Reconoce patrones concretos, aplica reglas con contexto limitado. Vamos a poner por caso que generalmente novato sería el estudiante primero o segundo año. El principiante avanzado ya reconoce cuadros clínicos y puede aplicar, bueno, si es una infección de bacteria, entonces es un antibiótico, si es una infección viral, pues sintomáticos. Y esas son las reglas básicas, por ejemplo, si es un síndrome doloroso abdominal, lo que tengo que dividir es si es quirúrgico o no es quirúrgico, para decidir si tomo más laboratorios o necesito la interconsulta de cirugía, por ejemplo. Y de ahí nos vamos finalmente a el siguiente nivel, que sería el competente, donde organiza la práctica, planifica y toma decisiones conscientes. Ya tengo más información al respecto. El proeficiente ve la situación global, prioriza y ajusta estrategias con intuición creciente. Vean que aquí una de las palabras claves es el uso de la intuición. La intuición a veces se entiende como, es que no tengo claro el proceso mental que seguí, pero yo siento como una sensación que voy a esto. Vamos a tratar de usar en este caso la intuición más apoyada a heurística, ¿sí? A estas heurísticas de anclaje y ajuste, de atajos mentales, que nos ayudan a tomar decisiones de manera rápida, pensando que si hay un proceso mental de razonamiento detrás y que no nada más son sensaciones, ¿no? Sino que hay un proceso mental detrás. Y que ajusta estrategias con intuición que van aumentando cada vez más. La intuición la podemos concebir como ese proceso de razonamiento que no necesariamente llega al área frontal de manera consciente, pero existe un proceso de razonamiento previo. Y finalmente el experto actúa con intuición y agregamos aquí la creatividad y un dominio profundo sin depender de reglas. Vean que cuando yo tengo ideas creativas, necesariamente tuve que pasar por todas las demás fases. Yo no puedo tener creatividad en la fase de novato. ¿Por qué? Porque necesito tener todo el background, toda la parte teórica, toda la competencia, toda la experiencia para poder ser creativo. ¿Puedo tener pensamiento divergente? Sí, como novato, por supuesto, pero generalmente para llegar a ese grado de sabiduría, entre comillas, para llegar a ese grado de creatividad y dominio profundo, requiero pasar por estas fases. Entonces la intuición hay que entenderla quizás como esta capacidad para realizar alguna actividad de una manera operacional, que me cuesta un poco hacerla consciente en el sentido de que yo tenga aquí la lista, sino que lo dejo fluir de una manera más intuitiva, por así llamarlo. El novato y el principiante avanzado van a ser las primeras etapas del aprendizaje. Entonces el novato, como ya vimos, sigue las reglas. Generalmente no les agrega contexto, no distingue lo importante de lo secundario y es un aprendizaje rígido. El principiante avanzado reconoce patrones básicos, puede tener bloqueos si el caso sale del protocolo y depende de la guía externa. Tienen como desafío común la necesidad de supervisión intensa para avanzar hacia la autonomía. Requieren siempre que alguien con más experiencia esté supervisando su actividad. Que hay una oportunidad para estructurar la práctica guiada que fomente transferencia y juicio contextual. En resumen, estas etapas reflejan aprendizaje estructurado y dependiente de supervisión de manera constante. Quizá los primeros 2, 3, 4 años de la carrera estemos en estas fases.
El competente proficiente tiene como habilidades claves para avanzar hacia la pericia la competencia de organizar la información, volverse cada vez más autónomo y tener un juicio que aplique ya contexto. Yo pensaría que en el internado vamos a tener este tipo de habilidades donde ya tenemos, por ejemplo, que decidir si vamos a aplicar de qué manera la sonda, cómo hacer el cambio a la entrevista dependiendo del paciente, cómo tener cierta sensibilidad para comunicar información al paciente y a los superiores. En este caso, mejora decisiones y aprende de los errores justamente en la experiencia. Toma decisiones basadas en procesos claros y ajusta prioridades según resultados. Y es cuando ya puedo ajustar, decir, bueno, a lo mejor en este paciente el laboratorio lo voy a pedir ya desde que entra y no me espero hasta hacer toda la interconsulta con cirugía, ¿no? Por ejemplo. El proficiente finalmente integra la situación como un todo y acepta y adapta las reglas dependiendo del contexto y la experiencia previa. Voy a poder ajustar dependiendo de las necesidades del sujeto, del paciente. Y anticipa complicaciones y aplica juicios expertos con mayor flexibilidad. En resumen, estas etapas elevan la autonomía, la flexibilidad y la capacidad y la pericia del sujeto que las está aplicando. El experto va a tener la práctica deliberada de la formación clínica de una manera mucho más flexible. Ya las decisiones son rápidas y generalmente están justificadas por años de práctica clínica. La toma de decisión rápida y acertada combina intuición con análisis consciente y explica su tratamiento cuando se lo solicita. Si alguien me dice, oiga doctor, ¿cómo llegó ese diagnóstico? Le puedo hacer serie de paso a paso, regresarme un poquito y hacer como esta ingeniería reversa del proceso de pensamiento que seguí para hacer el diagnóstico. La práctica deliberada nos lleva a los años de entrenamiento focalizados con metas claras y repetición intencional. Idealmente nosotros vamos a tratar de hacer esto todos los días en nuestra práctica médica. La meta va a ser mejorar la seguridad, la eficacia clínica, el trato con aspectos éticos, finalmente de comunicación eficiente con el paciente y una manera intencional. Generalmente vamos a tener retroalimentación continua, puede ser de mentores y colegas para ajustar nuestro desempeño, y eso también viene incluso por parte del paciente. La retroalimentación que nos da el paciente sobre la calidad de la atención que sintió el paciente es importante, y eso nos lleva siempre a una reflexión sistemática, revisión de qué decisión tomé, a lo mejor puedo haberlo hecho diferente, a lo mejor esto me dio un paso, a lo mejor esto no se hubiera sentido como una mala comunicación con el paciente, especialmente en este contexto, y a lo mejor mi emoción estaba afectando la calidad con la que doy la atención. Y eso nos lleva a un impacto en el cuidado, una mejora sostenida en la calidad y seguridad del paciente. Entonces, la práctica deliberada en medicina nos lleva como tal a un entrenamiento intencional para mejorar el razonamiento clínico y los juicios confiables. Recordemos que es muy importante la medicina basada en la evidencia y que el juicio que realicemos tanto de diagnóstico, tratamiento o pronóstico sea lo más confiable y seguro posible. El razonamiento clínico debe ser nuestro objetivo principal y producir juicios clínicos confiables y eficaces. Tenemos que tener entonces no solo repetir el camino que ya conocemos, sino aplicar un diseño intencional. La intención quiere decir, yo estoy haciendo esto para hacerlo de la mejor manera todos los días. Tengamos objetivos claros, metas específicas de aprendizaje y criterios de desempeño, cómo se evalúa esto y cómo voy a evaluar el que lo hice adecuadamente. Escenarios estructurados, generalmente, por ejemplo, todo lo que ven en el SECAM, en las áreas de integración, tiene como fin lograr que desarrollen esta práctica deliberada y puede ser basada en simulaciones y clases diseñados para desarrollar habilidades clínicas concretas, por ejemplo, las prácticas para
extraer sangre, tomar presión, es parte de esta práctica deliberada. El feedback inmediato, es decir, la realimentación que obtenga del supervisor, del que esté realizando la práctica, es parte de esta dirección en donde yo voy a evaluar los objetivos estructurados que logré y siempre enfocándolo en juicio clínico. Priorizar decisiones y razonamiento sobre procesos que nos lleven a una reflexión más que la memoria o la velocidad. Queremos ser reflexivos en nuestros pasos. Entonces, la práctica intencional nos lleva como fin que tengamos una realimentación para mejorar juicios clínicos más confiables. La práctica reflexiva nos lleva a este proceso de metacognición que ya hablamos anteriormente, pensar sobre lo que hacemos. Es algo que tenemos que hacer de manera continua y que tenemos que hacerlo mucho como médicos. Identificar decisiones claves y su justificación, cuestionar supuestos y posibles sesgos cognitivos, evaluar evidencia disponible y su calidad, autorregular emociones y decisiones en la práctica clínica, planificar mejoras y pasos concretos para la próxima vez, preguntas clave, qué funcionó, qué pasó por alto, qué cambiaré y resultados esperados, aprendizaje sostenido y mejor calidad en la atención. Es muy importante que esto no se acaba cuando se acaba la carrera, obviamente, sino que lo vamos a llevar a la práctica todos los días. Hacer esta metacognición de cómo estoy pensando mi razonamiento clínico, qué tanto podría mejorar, qué tanto evaluar la evidencia, qué tanto no dejarme llevar por la memorización y por la repetición sin sentido, sino reflexionar todos los días. La pericia clínica en la era digital finalmente nos lleva no nada más a lo que vemos en el curso, sino que va a ser una formación constante y va a ser todo un reto, especialmente con la integración de inteligencia artificial. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener competencias para manejar expedientes clínicos electrónicos, gestión precisa y segura de datos, seguridad informática, sistemas de apoyo a la decisión, interpretación crítica de las recomendaciones digitales. Recordemos que al final, independientemente de lo que diga el sistema, yo tomo la decisión y yo voy a ser el responsable. Tener habilidades de telemedicina, comunicación efectivas y presentación y preservación de la relación médico-paciente es muy importante. Decimos, los médicos no van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, pero sí los médicos que no utilicen inteligencia artificial van a ser sustituidos por médicos que utilicen inteligencia artificial. Aplicación y analítica avanzada, especialmente uso responsable de datos. El valor de los desenlaces en inteligencia artificial, reconocer sesgos y limitaciones de los modelos. Algo que es muy importante y que nos vaya a tocar a nosotros, hacer alfabetización digital, seguridad, privacidad y evaluación crítica de la tecnología. Y tomar estos enfoques con ética y enfoque centrado en el paciente. Priorizar autonomía, confidencialidad y consentimiento informado con todos los aspectos que tenemos que ajustar a salud digital. Finalmente, esto nos lleva a integrar la tecnología sin perder el foco en la atención del paciente y la mejora continua. 4 dominios clave para el médico digital, el marco de CODE. Profesionalismo en salud digital, hay que tomar en cuenta ética, aspectos legales, seguridad y confidencialidad. La salud digital centrada en pacientes y poblaciones, especialmente pensando en que nuestra población es muy diferente en todo el país. Tratar de disminuir la brecha digital y mejorar la calidad de la atención, y por esto podemos usar telemedicina y cuidando todos los aspectos de tomar en cuenta poblaciones que no están digitalizadas, cómo disminuir la brecha en esas poblaciones, tanto en conectividad, accesibilidad, alfabetización, que los sistemas de información en salud como el expediente clínico electrónico sean interoperables y tengamos la certeza de que se resguarden sus datos, y aplicar esto a la ciencia de datos en salud, hacer analítica, inteligencia artificial y medicina de precisión.
Esto finalmente nos lleva a formar profesionales responsables con juicio ético frente a retos en la medicina contemporánea, fortalece el razonamiento clínico mediante herramientas digitales aplicadas a casos reales, entrena la búsqueda crítica de información para tomar decisiones basadas en evidencia y promueve la práctica reflexiva en contextos digitales y colaboración profesional. Finalmente, ¿a qué nos llevamos? Con informática biomédica lo que queremos es el desarrollo de su pericia, entregar el juicio clínico, la búsqueda crítica y la práctica reflexiva en entornos digitales. ¿Qué será lo importante entonces? La pericia se entrena, la práctica deliberada y la reflexión constante es algo que estamos trabajando todo el tiempo, no es solamente años de experiencia. Si yo en años de experiencia lo único que hago es repetir patrones, pues no voy a tener una mejoría en la pericia. Razonamiento clínico que siempre pueda ser mejorable, requiere trabajo consciente y estrategias explícitas, no puedo pensar que solo va a ocurrir así nada más. Modelos orientados a competencia consciente y el de Dreyfus para ubicarse en el camino del desarrollo, es decir, yo tengo que tener claro los objetivos de competencia que quiero obtener con cada una de la práctica deliberada que voy a desarrollar. Generalmente nos va a llevar que tengamos el dominio de salud digital, pero siempre, siempre aunado a ética y pensamiento crítico. Y esta es una herramienta indispensable para evaluar tecnología aplicada a salud. Y reflexionar sobre nuestra experiencia entre qué rol estamos tomando de novato y experto, en dónde estoy. A lo mejor soy un experto en el manejo de presentaciones, pero soy un novato en el manejo de extracción de sangre. Y de verdad tenemos que pensar todo el tiempo en qué papel estoy y en dónde quiero llegar. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que les sea de utilidad esta presentación y un gusto estar con ustedes.